Dos de los operones más estudiados son el operón TRP y el operón LAC. Y lo que quiero que hagamos en este video es enfocarnos en el operón TRP, que es esencial para la producción de triptófano. Que posiblemente reconozcas como un aminoácido. Y el triptófano, como la mayoría de los aminoácidos, son esenciales para la creación de los polipéptidos, las proteínas que utilizamos en nuestro cuerpo. Y en este caso no vamos a estar hablando del cuerpo humano, vamos a estar hablando de algo que está en el cuerpo humano. Vamos a hablar acerca de la E. coli. Es un operón que está en la E. coli, que es parte del genoma de la E. coli. Y en este diagrama, por la forma en que está dibujado, se encuentra justo aquí. Y solo como un recordatorio, un operón es una combinación de un conjunto de genes junto con las secuencias reguladoras de ADN para ese conjunto de genes. Particularmente tenemos el promotor y tenemos al operador por aquí. El promotor es donde la ARN polimerasa se une y comienza el proceso de transcripción. El operador es donde el represor se une, y esto va a ser esencial para que podamos comprender cómo funciona el operón TRP. ¿Y para qué codifican estos genes? Estos genes codifican para enzimas que se utilizan en la síntesis de triptófano. Y siempre me sorprende que las enzimas se puedan utilizar para generar lo que esencialmente son moléculas que son mucho más pequeñas que las mismas enzimas. De hecho, las enzimas implicadas se componen de aminoácidos y se utilizan para hacer aminoácidos particulares. Así, los TRP, E, D, C, B y A, una vez que se transcriben en ARN mensajero y luego son traducidos en los ribosomas, estas enzimas se pueden utilizar para crear triptófano, para la biosíntesis de triptófano. Así que vamos a pensar en cómo funciona esto. Si la E. coli está en un entorno con baja concentración de triptófano, nuestra E. coli necesita del triptófano como componente fundamental para sus proteínas. Así que en ese escenario es lógico que en un ambiente con baja concentración de triptófano, la ARN polimerasa se una al promotor y comience el proceso de transcripción. Transcriba estos 5 genes en ARN mensajero, que puede ser traducido a estas enzimas. Y entonces habría más biosíntesis de triptófano. Tiene lógica que queramos crear triptófano si nos encontramos en un entorno que no tiene una gran cantidad de triptófano. Pero, ¿qué ocurre si hay una gran cantidad de triptófano en el entorno? Bueno, si tenemos una gran cantidad de algo alrededor, normalmente no desperdiciamos mucha energía en crear más de ese algo. Debemos tener en cuenta que todos los organismos que existen hoy en día son productos de miles de millones de años de evolución y han aprendido a ser muy cuidadosos, o los organismos que son seleccionados tienden a ser los que no desperdician sus recursos. De ese modo, cuando hay triptófano alrededor, probablemente el organismo no desee que ocurra esta transcripción. Así que tiene lógica que tal vez el triptófano esté actuando como un correpresor para un represor, para una enzima represora, que se uniría al operador y bloquearía a la ARN polimerasa, impidiendo así la transcripción. Y eso es exactamente lo que sucede. Así que si estamos en un entorno con alta concentración de triptófano, y el triptófano en realidad no se ve como estos pequeños cuadriláteros amarillos. Pero esto es solo para poder visualizar todo esto mejor. La ARN polimerasa tampoco se ve así. El represor TRP tampoco se parece a esta figura. De hecho, los invito a buscar estas moléculas por internet para que sepan cómo se ven en realidad. Son fascinantes. Pero cuando se tiene una gran cantidad de triptófano, el triptófano puede actuar como un correpresor. Correpresor. Se puede unir al represor TRP activándolo, por lo que va a cambiar su configuración para que luego se pueda unir al operador en el operón. Y una vez que está unido al operador, entonces la ARN polimerasa ya no puede continuar con la transcripción. Como se puede ver, se trata de un asa de retroalimentación muy valiosa,
o ni siquiera es necesariamente una retroalimentación. Si nos encontramos en un entorno con una gran cantidad de triptófano, no necesitamos crear más triptófano. Y si no tenemos triptófano alrededor, entonces el represor no será correprimido, podríamos decir, y entonces se creará el triptófano. Ahora, el triptófano es algo muy interesante porque el control de la transcripción no es el único lugar donde se tiene algún tipo de asa de retroalimentación o tipo de situación condicional. Se puede tener también la inhibición por retroalimentación directa entre las proteínas. Y esta parte no está relacionada con la transcripción. Y este diagrama es algo abstracto, pero este es un precursor de triptófano y digamos que la enzima 1 lo convierte en el precursor 2, la enzima 2 lo convierte en el precursor 3 y la enzima 3 lo convierte en triptófano. Estamos teniendo inhibición por retroalimentación directa, donde el triptófano se puede unir o interactuar con la enzima 1 aquí. De modo que ésta ya no puede actuar tan eficientemente convirtiendo el precursor 1 en el precursor 2. Por lo que este es el clásico mecanismo de la inhibición por retroalimentación. Inhibición por retroalimentación. En este video estamos hablando de operones y regulación de genes, pero es importante saber que la regulación de la creación de triptófano no solo ocurre a nivel de transcripción, y no vamos a ver ese tema en este video. Es un tema un poco más avanzado, pero también está la regulación de biosíntesis de triptófano a través de un proceso llamado atenuación, que no afecta el inicio de la transcripción, sino que afecta cómo se completan las cosas. Evita que se complete el proceso de biosíntesis, pero las formas de regulación más comunes son las que acabamos de describir aquí, donde el triptófano actúa como un correpresor del represor TRP. Y también tenemos la inhibición por retroalimentación, que una vez más no es realmente un tipo de regulación génica, pero se puede ver cómo el producto de este proceso puede volver al inicio e inhibir una de las primeras enzimas.